Bien, pues estamos ya conectados a nuestra plataforma de Face, así como también desde el canal de Zoom que estamos aquí también en la interna. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante porque la verdad es que es muy frecuente hablar del cáncer de mama, es muy frecuente hablar del cáncer de próstata, porque tiene incidencia y prevalencia en este país y en muchos otros países en el mundo. Pero hay muchos otros más cánceres. De hecho, en algún registro que leí alguna vez en el cáncer americano, las revistas estas científicas, se hablan incluso de hasta más de 200 tipos de cánceres distintos. Se entiende que están bajo paraguas de ciertas patologías que son más comunes, pero hay mucho cáncer y muchos de ellos que parecen ser poco frecuentes no lo son tanto. Hoy de hecho vamos a conversar con respecto al tema de cáncer de cabeza y cuello con un amigo de la casa que tuvimos la fortuna de conectarnos a través de LinkedIn y eso, la verdad, que nos dio la posibilidad de poder tener hoy día a un experto en este tema, un cirujano. Él es otorrinolaringólogo, el doctor Felipe Cardemil, es cirujano oncólogo de cabeza y cuello, doctor en salud pública, y entiendo que además formado en la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, en la facultad, entiendo, ¿no? Sí. Sí, así es. Así que, sin más, y dándole bienvenida a todos los que se están conectando en este momento, y que por supuesto todas las preguntas que podamos hacer en este ratito, porque vamos a estar como 45 minutos con Felipe, eh, para sacarle el jugo. Entonces, aprovechen de hacerlo desde ya, a través de la chat de Face, que están conectados ya algunos que se están metiendo, y a través del chat aquí del Zoom, para que puedan hacerle consulta a lo que ustedes estimen conveniente, Felipe. Felipe, muchísimas gracias. Un placer inmenso tenerte acá. Además, una persona que ha demostrado tener un gran corazón, porque al final nos va a contar un poco también qué puede hacer por nuestros pacientes cuando tengamos casos. ¿Ya? Querido, muchísimas gracias nuevamente y te dejo ahí para que nos ayudes un poco a entender y explicar qué es lo que es el cáncer de cabeza y cuello, cómo se diagnostica, cómo se trata, etcétera. Buenas tardes, un verdadero gusto para mí estar acá. Muchas gracias a Francisco y a todas las personas de la Fundación. Y yo quería compartir con usted una pequeña presentación. Voy a tratar de ir rápido para centrarnos en lo importante y obviamente después poder conversar con ustedes y ver cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Entonces, bueno, yo les quería contar un poco. Mi nombre es Felipe, yo soy médico. Originalmente a mí me gustaban la audición y los implantes cocleares. Ahí estoy yo cuando estaba haciendo mi beca, mi residencia, como se le dice en Chile. Me estaba especializando en otorrino. Y cuando iba en segundo año de la residencia, por esas cosas de la vida le pedí a un amigo dermatólogo en el hospital que me sacara un cáncer, perdón, que me sacara un lunar, y resultó ser un melanoma maligno, bastante avanzado en ese minuto. Y tuve que ponerme un poco en el sitial de lo que significa, ¿cierto?, estar en la condición de ser una persona con cáncer y pasar por el proceso, ¿cierto?, la etapificación, el estudio, el tratamiento. Y ciertamente eso cambió bastante mi manera de ver el cáncer y mi manera de ver cómo me podía situar yo y cómo podía hacer yo algo, ¿cierto?, para contribuir a este tema. Así es que en la mitad de mi especialidad decidí cambiar de rumbo y dejé la audición y me embarqué en esto de dedicarme al cáncer. Y tuve la fortuna de que me ayudaron hartas personas en la facultad, en la vida, en el hospital. Pude hacer un doctorado en salud pública y después me pude especializar por 3 años en cirugía oncológica en Canadá y en Australia. Y actualmente soy profesor de la Universidad de Chile y trabajo en el Hospital de El Salvador. Y trabajo prácticamente 100% en esta área, que es el cáncer de cabeza y cuello, que vamos a conversar ahora. Entonces, como sabemos, el cáncer es la primera causa de muerte en Chile hoy en día. La mitad de las personas va a desarrollar un cáncer durante sus vidas y desafortunadamente la mitad de las personas que desarrollan un cáncer va a fallecer. Hoy, en el futuro, eso está por verse. Y se estima, y estas son cifras oficiales ya desde los años 80, que el 40% de los casos de cáncer son potencialmente prevenibles. En la década 2005 al 2015, el cáncer se incrementó en un 30% aproximadamente. También aumentaron las muertes por cáncer, desafortunadamente. Estas son cifras de Chile, del último reporte de años de vida potencialmente perdidos, donde se ve ya en datos obviamente retrospectivos, pero ya se hace de manera oficial en nuestro país. Acá podemos ver
la tasa de años de vida potencialmente perdidos por cáncer es mayor y supera a las enfermedades cardiovasculares. Para todos estos años, estas son algunas también slides conocidos por todos, cómo se distribuye la tasa de mortalidad estandarizada por cáncer en nuestro país. Vemos que algunas regiones tienen una tasa de mortalidad mayor que otras, hombres, mujeres y la tasa de país. Ustedes van a ver que siempre en general Antofagasta, el sur y a veces el centro tienen incidencia de mortalidad un poco mayor. Esto es lo mismo, pero de años de vida potencialmente perdidos. Esto se refiere a cuántos años se perdieron de manera prevenible en personas que fallecieron por cáncer, y nos dice un poco de cuál es el peso de la mortalidad de manera precoz por una condición. Básicamente nos está diciendo de cuántas personas desafortunadamente fallecieron y hubieran sido fallecimientos potencialmente prevenibles. Cuando hablamos de cáncer, un poco siempre hablar de los determinantes sociales, y sabemos que en países con un alto desarrollo humano, la incidencia de cáncer es más alta por estilos de vida, entiéndase por eso tabaquismo, consumo de alcohol y otros. Y en países con un bajo desarrollo humano, que es una medida, ¿cierto?, de la OMS, hay en general más cánceres por infecciones. Vamos a hablar un poco de eso adelante. Y sabemos que el cáncer no es una enfermedad democrática, en general afecta más a las personas que son que tienen menos acceso a la salud, a veces que tienen más factores de riesgo. No es una enfermedad que se distribuye de manera homogénea en la población. Y en cáncer de cabeza y cuello, que es nuestro tema, desafortunadamente eso se ve muy marcadamente, y es un cáncer que afecta mucho más en términos de incidencia a las personas de nivel socioeconómico menos alto, o a las personas que están expuestas a más factores de riesgo. Tabaco se estima que es responsable de un 13 a un 30% de la incidencia por cáncer y hasta un tercio de las muertes por cáncer. Y los principales objetivos de la prevención del cáncer son el control del tabaco, el alcohol, la dieta poco saludable y realizar más actividad física. Este es el listado, que es mayor, pero aquí puse los slides de las causas de cáncer de cabeza y cuello, de la IARC, que es la Agencia Internacional de Cáncer de la OMS, donde salen todas las causas conocidas por cáncer, factores de riesgo para desarrollar cáncer y causas que causan cáncer. Y en cabeza y cuello siempre vamos a encontrar un poco estas, que es el consumo de bebida alcohólica, y podemos ver cavidad oral, faringe, vamos a hablar un poco de qué es lo que es eso, Betel, que es una sustancia que se consume en Asia y el sudeste asiático, que es como un poco parecida a la hoja de coca sudamericana, la consumen ellos allá, es un estimulante digestivo, muy carcinogénico. Tabaco de segunda mano, tabaco de primera mano, y algunas infecciones. Las más importantes en nuestra área son la infección por el virus del Epstein-Barr, que causa cáncer nasofaringeo, y el virus papiloma humano, que causa cáncer de orofaringe o de amígdala. Cuando hablamos de cáncer de cabeza y cuello, ¿de qué estamos hablando? Entonces, para establecer un poco un terreno común, el cáncer de cabeza y cuello, la mayoría de las personas lo definen como todos los cánceres que aparecen entre las clavículas, o sea, pensemos como entre la base del cuello hasta la base del cráneo, que es el límite que existe entre nuestra cara y nuestro cerebro. Entonces, típicamente un oncólogo de cabeza y cuello, que puede ser un radioterapeuta dedicado a cabeza y cuello, un oncólogo médico de cabeza y cuello, o un cirujano de cabeza y cuello, va a tratar en general todos los cánceres que afecten este territorio. Y cuando hablamos de todos los cánceres que pueden afectar la cabeza y el cuello, se dividen en cánceres endocrinos. El más común de eso es el cáncer de tiroides, cánceres mucosos, y eso se refiere a los cánceres que afectan las mucosas, como la boca, las amígdalas, la garganta, la laringe, que son las cuerdas vocales. Cáncer de piel de cabeza y cuello, y eso se refiere obviamente a la piel, y dentro de eso encontramos carcinoma escamoso, cánceres tipo melanoma y otros. Cánceres de glándulas salivales, y el más común ahí es el cáncer de parótida, de glándula submandibular, son las glándulas de la saliva, son tipos de cánceres distintos. Después hay unos cánceres que son menos frecuentes, pero que yo estoy seguro que ustedes han escuchado, que se llaman sarcomas, y en la cabeza y el cuello podemos tener muchos tipos de sarcomas. Podemos tener sarcoma en la piel, sarcoma en los músculos, sarcoma en los huesos, etc. Y hay un tipo de cáncer que es más infrecuente, que se llama cáncer de base cráneo, que, como yo les explicaba, está localizado en este límite, en esta barrera, que se encuentra
entre la cara y el cerebro. Y puede afectar ya sea el techo, por ejemplo, de las órbitas arriba de los ojos, o el techo de la nariz, donde está el sistema de la olfacción. Y si nos vamos hacia atrás, puede afectar hasta, por ejemplo, un cáncer de oído, que también es un cáncer de base. Este es un poco un esquema que muestra esto. Entonces, si nosotros pensamos, este es un esquema, ¿cierto? Un corte que nosotros llamamos sagital. Acá ustedes pueden ver el cerebro, ¿cierto? Y la base del cráneo sería todo este límite que está acá. Todo esto que divide, en este caso, la nariz y las fosas nasales del cerebro, y un poco más atrás el oído del cerebro, y acá la garganta del cerebro. Entonces, cuando pensamos en cáncer de boca o cáncer de cavidad oral, nos referimos, por ejemplo, a un cáncer de lengua. La lengua está acá. Cuando pensamos en un cáncer de faringe o un cáncer de orofaringe, nos referimos, por ejemplo, a las amígdalas que están acá. Cuando hablamos de un cáncer de garganta, a veces hablamos de una área que se llama hipofaringe que está acá, y cuando hablamos de un cáncer de laringe, generalmente hablamos de un cáncer de cuerdas vocales que están acá. Estos son los cánceres mucosos, y lo que vamos a hablar hoy día, y lo que a mí me gustaría un poco compartir con ustedes, es un poco de lo que significa el cáncer mucoso de cabeza y cuello, ¿cierto? Y qué podemos hacer por eso. Los cánceres de piel, los cánceres de tiroides, los sarcomas, yo creo que probablemente son buenos temas para conversar en otra oportunidad, porque son un mundo distinto en el sentido de que tienen comportamientos distintos, tienen frecuencias distintas, tratamientos distintos también, ¿ya? Y yo creo que algo que podemos conversar ahora es esto de los cánceres mucosos de cabeza y cuello, como yo les explicaba, boca, garganta, cuerdas vocales, porque es algo relativamente no tan conocido, pero súper importante. Acá hay algunas fotografías para entender de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un cáncer de cavidad oral, estamos hablando de un cáncer de lengua. En esta fotografía podemos ver, ¿cierto? Una persona, y aquí vemos su lengua y vemos esta úlcera, gran úlcera con un gran tumor y una masa exofítica ahí en su lengua. Eso corresponde a un cáncer de lengua, un cáncer de cavidad oral, que es un tipo de cáncer que se llama carcinoma escamoso, que es el más frecuente. En este caso, también es un cáncer oral, pero lo que pasa es que estaba más avanzado dentro de la boca de este caballero, y el cáncer ya había atravesado hacia afuera, hacia la piel, y ya se notaba por fuera. En este caso acá tenemos lo que se llama un cáncer de orofaringe, y ustedes pueden ver cuando esta es una visión que yo creo que todos hemos visto, incluso en nuestras gargantas. De repente, cuando nos duele la garganta, nos miramos al espejo, ¿cierto? Acá está la lengua, y acá tenemos el paladar, aquí tenemos la úvula, la campanilla, ¿cierto? Acá tenemos las amígdalas, que son las que se inflaman cuando tenemos una amigdalitis, aparecen placas con pus, etcétera, y en este caso tenemos un cáncer de amígdala ahí, que también es un cáncer que se llama carcinoma escamoso, y causa algunos síntomas distintos que vamos a conversar. Esto es una visualización que nosotros ya no podemos ver, ¿cierto?, en nuestras casas. Esto se ve con un equipo médico, con un endoscopio que se introduce a través de la nariz, y vemos, y estas son las cuerdas vocales, ¿cierto? Gracias a estas cuerdas vocales es que nosotros somos capaces de hablar. Allá abajo ustedes ven la tráquea, que es el tubo que llega hacia los pulmones y nos permite, ¿cierto?, respirar. Y en este caso tenemos un carcinoma escamoso en la cuerda vocal del lado derecho. Y este es un cáncer de la garganta baja que se llama hipofaringe, que es un poco más difícil de entender. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que uno puede tener? Ciertamente alguien que tenga un cáncer en la cavidad oral, uno de los primeros síntomas que va a sentir es que va a sentir dolor. Si ustedes piensan que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos aftas, o las personas que tienen a lo mejor un herpes en el labio, o cuando tenemos una herida, piensen ustedes, incluso cuando nos mordemos la lengua, nos duele mucho, ¿cierto? Los cánceres de cavidad oral, como están expuestos a la saliva y se produce una herida técnicamente, son bastante dolorosos, y las personas se dan cuenta de eso. En general no son cánceres, entre comillas, silenciosos, sino que son cánceres que causan dolor, y parten generalmente con una herida pequeña que va creciendo con el tiempo. El principal problema que nosotros tenemos, sobre todo, ¿cierto?, a nivel de la red pública de salud, es que muchas veces tenemos pacientes que tienen a lo mejor 4 meses, a lo mejor 6 meses,
a veces un año, con un dolor en la lengua, que es un dolor progresivo, que está siempre localizado en el mismo lugar. Siempre las personas dicen, mire, me duele acá y me ha dolido acá hace 6 meses y tengo esta herida. Y a veces lo que pasa es que efectivamente cuando van a consultar, nadie les mira la lengua y no se dan cuenta que a lo mejor hay una herida, una úlcera, algo que está ahí doliendo. Cuando nosotros pensamos en un cáncer de amígdala, el principal síntoma que esto da es que a veces da una sensación de masa en la garganta y las personas dicen, siento como que tengo algo ahí, siento una pelota. Y a veces hay una dificultad para tragar también. No es que no puedan tragar las personas, pero simplemente dicen como, nunca me había pasado esto antes y a lo mejor ya llevo 6 meses con esta dificultad para tragar que es cada vez más progresiva, cada vez me molesta más. Y a lo mejor a veces se ve en la garganta, ¿cierto? Y tienen una herida ahí o una masa o algo extraño. El cáncer de cuerdas vocales tiene algo bueno y algo malo. La particularidad, entre comillas, positiva, que no es positivo, pero que es un poco favorable, es que da síntomas precoces. Y el síntoma precoz que da este cáncer de cuerdas vocales es una cosa que se llama disfonía, o sea, las personas se ponen roncas. Piensen ustedes, si estas son las cuerdas vocales y estas vibran para que nosotros hablemos, si nosotros tenemos un cáncer ahí con un tumor o una herida, una úlcera, la persona va a estar hablando ronca y va a tener una disfonía, esta ronquera que va a ser persistente y va a ser progresiva y cada vez esta persona se va a poner más y más y más ronca, ¿ya? Y este cáncer de garganta baja que se llama hipofaringe que produce generalmente problemas para tragar, pero problemas serios en los cuales llega un momento en el que las personas empiezan con problemas para tragar que son cada vez más severos, más severos, más severos, hasta que finalmente no pueden dejar de tragar, no pueden seguir tragando. Entonces, si nosotros pensamos en, ¿cierto? A lo mejor tenemos una persona que fuma mucho y que lleva muchos años fumando, que ya se acerca a la medianía de la vida, ¿cierto? A lo mejor tiene 50 años, a lo mejor tiene 60 años, quizás durante algunos periodos de su vida ha consumido bastante alcohol, y empieza con estos síntomas o con estas lesiones, una úlcera en la lengua, una úlcera en la boca que no cicatrice y que persista más de 2 semanas y no se vaya, uno tiene que pensar, esto quizás podría ser algo importante. Si tenemos una persona de nuevo que a lo mejor fuma, a lo mejor consume alcohol, en orofaringe, como yo les había mostrado en la tabla anterior, existe esta causa nueva de cáncer que no es tan nueva, ya lleva 22 años descrita, se describió por primera vez el año 2000 en amígdala, que es el virus papiloma humano, que en la actualidad es el principal responsable de cáncer de amígdala. Pero, ¿cierto? Tenemos a lo mejor una persona que fuma, a lo mejor una persona que ha tenido alguna lesión por virus papiloma humano en otro lugar, y que empieza con esta como dolor para tragar, dificultad para tragar, a lo mejor la voz le cambia un poco, y al mirar la garganta uno ve una amígdala con una herida o con una pelota más grande o una amígdala más grande, un poco uno tiene que pensar, ¿cierto? Aquí puede haber algo. En las cuerdas vocales, lo mismo, si tenemos una persona a lo mejor de 50, 60 años que fuma bastante, que consume a lo mejor bastante alcohol y que empieza con esta disfonía, con esta ronquera que es persistente, es decir, que no se mejora, que partió la disfonía y nunca más volvió a hablar normal esa persona, y es progresiva, es decir, cada vez va empeorando más y a lo mejor persiste más de 2 o 3 semanas, también es una cosa que nos tiene que hacer pensar. Estos son algunos de los otros tipos de cánceres que a lo mejor yo les decía sería bueno ver en otras sesiones. Estos son obviamente cáncer de piel, este es un caballero con un carcinoma vasocelular que se llama, este otro tipo de cáncer de piel que se llama melanoma, este otro tipo de cáncer que se llama sarcoma, que no necesariamente afecta a la piel, pero afecta a otras estructuras cerca de ahí. Y esta es una fotografía que muestra esquemáticamente cómo se ve a veces un cáncer de tiroides, ¿cierto? Es una masa en el cuello, cerca de la tiroides, y que a veces puede ser estudiada y puede ser diagnosticada. Entonces, cuando uno ve este panorama, ¿cierto?, del cáncer de mucoso de cabeza y cuello en el mundo, uno ve que se distribuye de manera bastante asimétrica en distintas latitudes del mundo, y ciertamente la región del mundo que tiene mayor incidencia de cáncer mucoso de cabeza y cuello, les insisto, cáncer de boca, cáncer de lengua, cáncer de garganta, amígdala, cáncer de cuerdas vocales o laringe,
son todas las regiones de lo que se llama el subcontinente indio en el sudeste asiático, que es básicamente la India, Pakistán, Sri Lanka, etc. ¿Por qué? Porque en esos lugares hay mucho consumo de tabaco, bastante consumo de alcohol, y hay un consumo de esta sustancia que yo les contaba que se llama betel, que en verdad no es muy relevante en Chile, que es una especie de hoja de coca que allá se masca y que es muy carcinogénica. En nuestro país, estas son cifras de hoy, que construimos esta tabla hoy día. Cuando nosotros sumamos o analizamos, por ejemplo, el cáncer de boca, de lengua, por ejemplo, de labio, ocupa el lugar número 23 de frecuencia. Cuando analizamos el cáncer de orofaringe, que es la amígdala, la garganta, ocupa el lugar, imagínense, 27 de frecuencia. Cuando pensamos en el cáncer de garganta baja, que se llama hipofaringe, en Chile ocupa el lugar 31 de frecuencia. Cuando pensamos cáncer de cuerdas vocales de laringe, en Chile ocupa el lugar 24 de frecuencia. Y cuando comparamos nuestro país con el mundo, en azul vemos lo que se llama incidencia, es decir, cuán frecuente es un cáncer, y en rojo está lo que se llama mortalidad, es decir, de las personas, ¿cierto? De una cantidad de personas por una población por año, cuántas de esas personas fallecen por el cáncer. Nosotros vemos, por ejemplo, en nuestro país, ¿cierto? Esto es considerando ambos sexos, entonces obviamente hay un sesgo en algunos cánceres, por ejemplo, próstata y mama, que afectan cierto hombres y mujeres, pero próstata, cáncer de mama, cáncer de colorecto, cáncer gástrico, pulmón, cuello uterino, tienen incidencias que están por acá arriba. Pensemos en el rango de 60 casos cada 100.000 personas, 50 casos cada 100.000 personas, 30 casos cada 100.000 personas por año. Y cuando nosotros nos vamos a los cánceres mucosos de cabeza y cuello, boca, lengua, cuerdas vocales, amígdala, orofaringe, garganta baja, las incidencias están acá abajo. Esto por un lado, ¿cierto? Uno puede decir como, qué bueno que de estos cánceres hay menos, porque son menos frecuentes y hay menos personas que se ven afectadas por estos cánceres. Y eso ciertamente es así, pero en contraposición se genera un problema bastante importante, que es que como son cánceres muy poco frecuentes, ustedes tienen que pensar que algunos de estos cánceres en todo nuestro país al año hay 150 o 200 casos en todo el país. En general se requieren equipos de personas que sean, ¿cierto?, médicos, no médicos, rehabilitadores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, ¿cierto?, y todos los tipos de las especialidades que sean extremadamente especializados para poder asegurar que el tratamiento que se le está dando a estas personas que sufren estos cánceres que son tan poco frecuentes sea el adecuado. Entonces, lo crítico con estos cánceres que están acá, en toda esta parte baja de las cifras, es que son cánceres que efectivamente son menos frecuentes, pero requieren un manejo que tiene que ser necesariamente en centros que aglutinen casos, en los que se vean muchos casos al año y en los que haya muchas personas dedicadas al tratamiento de las personas con estos cánceres que puedan de alguna manera realizar un mejor tratamiento para que el resultado del tratamiento sea mejor. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuál es la incidencia. Estas da lo mismo la cifra, pero es para que ustedes se hagan una idea. Algunos de los que yo les mostraba, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenían incidencias de 50, 60 por cada 100.000 personas, pero imagínense la cifra 50 o 60, cuando nosotros pensamos en garganta baja, 0,3, orofaringe 0,6, y cuando llegamos a cavidad oral, 1,5. Entonces, alguien podría decir que el cáncer de lengua es como aproximadamente 30 veces menos frecuente que el cáncer de estómago o de mama, y realmente tiene razón. Eso es algo, es una realidad, pero al mismo tiempo es un desafío, porque como hay menos casos, el diagnóstico se hace menos, es más difícil porque son menos frecuentes y a lo mejor las personas están menos acostumbradas, los doctores o los odontólogos, a evaluar pacientes con este tipo de cáncer y sospechar este tipo de cánceres. Y para nosotros, desafortunadamente, eso es algo súper habitual. Yo les diría de todas las semanas, para cualquier profesional en Chile que trabaje con pacientes con cáncer de cabeza y cuello, ver pacientes con diagnóstico tardío, y muchas veces no es porque no consultan, es porque tienen consultas repetidas y de alguna manera, como son poco frecuentes, pocas personas piensan que puede ser un cáncer de lengua o un cáncer de amígdala y no se realiza la derivación o el estudio. Y para terminar, esto es cómo se estima que va a progresar el cáncer de cabeza y cuello. Estos son todos los cánceres mucosos en nuestro país. Y esto es una proyección de la IARC
desde el 2020 al 2040. Estas cifras son antes de que existiera la pandemia, a pesar de que hice 2020. Estos son modelos que se realizan con datos epidemiológicos anteriores, por lo tanto probablemente esto va a variar un poco, o quizás un poco bastante, pensemos hasta un 20 o un 30%, pero se estima que prácticamente va a tener un aumento que es de un 70% en estos 20 años. O sea, es un cáncer que debido a diversos factores, el problema a veces con el control, ¿cierto?, del tabaquismo en nuestro país, problema con el control del consumo de alcohol, y a la incidencia por infección por virus papiloma humano en garganta, que va aumentando. Se estima que la incidencia por estos cánceres va a aumentar. Cifras de proyecciones de incidencia y un poco lo mismo, incidencia aumentar, mortalidad aumentar. Entonces, eso era lo que yo quería compartir un poco con ustedes. No sé si podemos como pasar a Sí, cualquier pregunta. sí, claro, de todas maneras, hay muchas preguntas, así que vamos a pedirle a las personas que están conectadas que nos vayan contando nomás sus dudas, sus consultas. Tenemos una amiga por ahí que está justo en un proceso inicial, entonces eh, puede abrir su audio y preguntar nomás directamente. Mientras tanto, comentarte de que nos gustaría partir desde lo que significa el diagnóstico. eh, ¿Cómo es el proceso en esto del diagnóstico? Que normalmente son casual y un montón de cosas más que aparecen por estas molestias, como decías tú, de hacer la garganta, o la pérdida de la voz, o qué sé yo, que tienen algunos síntomas, signos que son como los iniciales y que te llevan a consultar a veces, o sea, no a veces, al otorrino, definitivamente, ¿cierto? Y de ahí, bueno, van derivando. Y además que no hay tantas especialidades dedicadas a la oncología en esa zona, además, por Felipe. Entonces, yo conozco algunos oncólogos también, bueno, radioterapeutas también hay hartos porque trabajan como el mecánico, ellos van y saben dónde directamente hacer el proceso. Pero desde la cirugía, desde la oncología, desde la química farmacéutica, todo eso es distinto cada caso y cada tipo de cáncer, en el fondo. Entonces, hablar un poco de lo que es el diagnóstico. ¿Cómo hoy día diagnosticamos un cáncer de cabeza y cuello, Felipe? Los cánceres en general siempre se diagnostican a través de un procedimiento que se llama biopsia. Y la biopsia corresponde a tomar una muestra del cáncer, y esa muestra se envía a un estudio que se llama un estudio anatomopatológico, en el cual otro médico procesa esa imagen, la introduce como dentro de un taco, se realizan microcortes, y esos microcortes se llevan a un microscopio y se evalúan bajo el microscopio y se ven el tipo de células que hay. Entonces, a través de esta biopsia, que la biopsia generalmente la realiza alguien que trabaje en cirugía. ¿Y qué quiero decir con eso? Que efectivamente en el mundo existe una gran diversidad en términos de las profesiones que trabajan con pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Más allá, ¿cierto?, de rehabilitadores, fonoaudiólogos, ¿cierto?, enfermeras oncológicas, psicóloga, oncóloga, etcétera. Pero si nos centramos en lo de los médicos, ¿cierto?, por un lado tenemos los radioterapeutas, por otro lado tenemos los oncólogos médicos. La idea siempre es que cuando un radioterapeuta o un oncólogo médico trate a un paciente con cáncer de cabeza y cuello, sea un radioterapeuta o un oncólogo médico que se dedique también a cáncer de cabeza y cuello, en el sentido que sea como un radioterapeuta de cabeza y cuello. Por eso ustedes a veces van a escuchar que los radioterapeutas o los oncólogos médicos dicen: yo soy radioterapeuta gastrointestinal, yo soy radioterapeuta del sistema nervioso central. Bueno, existen los radioterapeutas de cabeza y cuello. Y cuando pensamos en las especialidades quirúrgicas, que son generalmente los profesionales que toman la biopsia y que cuando está indicado son los que realizan la cirugía, en el mundo confluyen generalmente 4 o 5 especialidades. Por un lado tenemos lo que se llaman los cirujanos de cabeza y cuello, y los cirujanos de cabeza y cuello son especialistas que en algunas regiones del mundo vienen desde la cirugía general. Pensemos, son cirujanos generales que se subespecializan en cirugía de cabeza y cuello. En otros lugares del mundo, como Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia, muchos países europeos, son otorrinolaringólogos que se subespecializan en cirugía oncológica de cabeza y cuello. En algunos otros lugares son cirujanos maxilofaciales que, de nuevo, después de la especialidad, realizan una subespecialidad en cirugía oncológica. Y esto es lo importante, porque no importa tanto si el que está haciendo el tratamiento o el diagnóstico
es un otorrino, es un cirujano cabeza y cuello, es un maxilofacial. Lo que importa es que sea alguien que se haya subespecializado en oncología, se haya subespecializado en cirugía, que entienda lo que es tratar a un paciente con cáncer, porque muchas veces si uno va donde un profesional que a lo mejor trabaja 90% de su tiempo, ¿cierto?, haciendo blefaroplastías y haciendo rinoplastías, y además quiere tratar un cáncer que es altamente complejo, probablemente las cosas no van a andar muy bien, ¿cierto? Entonces, más allá de qué especialista es, lo importante es que sea alguien que tenga formación que se dedique a cáncer. Y en otros lugares del mundo, por ejemplo, los cánceres de piel, son tratados, o sea, en muchos lugares del mundo, en Chile también, y hacen un excelente trabajo por dermatólogos, pero de nuevo tienen que ser dermatólogos que sean dermatólogos oncólogos, ¿cierto? Dermatólogos con una subespecialidad en oncología. En muchos lugares del mundo también son cirujanos plásticos, y hay cirujanos plásticos, y yo tuve la suerte de trabajar con grandes cirujanos plásticos que eran oncólogos, y trabajaban con pacientes con cáncer avanzado de piel haciendo grandes cirugías. Entonces, estos profesionales son los que toman la biopsia. La ventaja del cáncer de cabeza y cuello es que la biopsia generalmente es más sencilla de tomar. Si ustedes piensan en una lengua, ¿cierto? Es fácil de ver, el paciente tiene el síntoma, es un paciente con factores de riesgo, tiene una úlcera, y eso es agarrar una pinza, tomar una muestra y mandarla a procesamiento. No hay que hacer una cirugía para una biopsia, no hay que hacer un escáner especial, nada. Amígdala es lo mismo, piel es lo mismo. A veces lo más difícil es cuando están las cuerdas vocales, porque ahí efectivamente a veces tenemos que hacer una biopsia con un instrumento especial, y cuando no podemos tenemos que llevar al paciente a pabellón, no a una cirugía, sino que lo tenemos que poner a dormir para tomar la biopsia, pero en general es un procedimiento sencillo de realizar, y los cánceres se diagnostican con biopsia. Una vez que un cáncer se diagnostica con una biopsia y nosotros sabemos que una persona está padeciendo un cáncer, nosotros lo que hacemos es un estudio que se llama de etapificación. Y en ese estudio se realizan generalmente estudios de imágenes, que a veces pueden ser con escáner, a veces con resonancia magnética, a veces pueden ser con un PET, que es un examen que se realiza, otras veces con cintigrafía, etc. Y lo que nosotros vemos es si el cáncer que nosotros sabemos que está en la lengua o que está en la amígdala se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Y esa diseminación puede ser principalmente en cáncer mucoso de cabeza y cuello a los ganglios linfáticos del cuello, y eso es lo que se llama una diseminación regional linfática o regional ganglionar. La lógica ahí es que el cáncer que estaba en la lengua de esa persona se diseminó y saltó a los ganglios. Y a veces, desafortunadamente, también encontramos pacientes con cánceres un poco más avanzados que tienen metástasis a distancia. Entonces puede haber una persona que tenga un cáncer en la lengua, que saltó al ganglio y que además tiene ya una metástasis en el pulmón. Y para eso hacemos este estudio que se llama de etapificación con imágenes. Bueno, eso es muy interesante porque resulta que nos pasa muchas veces que tenemos pacientes que están en un diagnóstico inicial, y ahí es importante preguntarte en esto, eh, ¿qué tan importante resulta en los casos de los cánceres de cabeza y cuello? Bueno, supongamos cuerdas vocales a lo mejor, porque cada uno de ellos son de distintas partes o de distintos tipos de cáncer según el lugar en el que se ubica. ¿Qué tan importante entonces es un diagnóstico precoz? ¿Qué tipo de sobrevida global significa detectarlo tempranamente? ¿Cuál es el ciclo vital que el paciente debe enfrentar entonces en ese momento? Cuéntanos un poco por ahí, Felipe. Quiero comentarles además para los que se están recién uniendo, que estamos con el doctor Felipe Cardemil, es el otorrinolaringólogo, cirujano oncólogo de cabeza y cuello, doctor en salud pública y formado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Dale nomás, Felipe. Sí. Como en todos los cánceres, el diagnóstico precoz salva vidas. Y el diagnóstico precoz, es decir, la diferencia entre, por ejemplo, encontrar un cáncer en una etapa muy inicial, que a veces, ustedes van a ver en otros cánceres también se llaman in situ, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de carcinoma in situ o de, ¿cierto?, neoplasia in situ, hablamos de un cáncer que está solamente como en la lámina más superficial, pensemos de la lengua, y que no ha invadido hacia abajo. Si esa persona se realiza un procedimiento adecuado en manos de alguien que sepa lo que está haciendo, y que obviamente exista una empatía entre la persona y su médico, su cirujano, y haya un seguimiento, etc., esa persona, etapa precoz, se va a mejorar en un 100% de eso. Es decir, con un procedimiento quizás, o a veces, pensemos en la laringe, con radiación, con radioterapia, la recuperabilidad de eso es 100%, y el cáncer se va a mejorar.
Ciertamente ahí hay que seguirlo porque existen una cosa que se llaman los segundos primarios, y cuando uno tiene un cáncer, ustedes saben que tiene a veces el doble o el triple posibilidad de tener otro cáncer, pero ese cáncer se mejora. Después tenemos estos cánceres que se llaman en etapa precoz cuando ya son invasores, que es típicamente lo que muchos como tipos de cánceres, ustedes van a escuchar que se habla de un T1 o T2. Eso significa que es un cáncer que ya ha invadido. Si nosotros pensamos en una lengua, es un cáncer que está en la superficie de la lengua, pero ya está profundizándose, pero profundizándose de manera inicial. En general, en los cánceres mucosos de cabeza y cuello, la respuesta al tratamiento es buena. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en cánceres que se originan por tabaco y por alcohol, que puede ser un cáncer de lengua, un cáncer de paladar, un cáncer de cuerdas vocales, un cáncer de garganta baja, cuando tenemos a alguien que tiene un cáncer en etapa precoz, yo les había explicado recién, in situ, la respuesta al tratamiento es un 100%. En un cáncer en etapa precoz, la respuesta al tratamiento en general anda del orden como de un 80%. Y eso significa que cuando nosotros vemos esas personas a un corte a 5 años después de haber sido diagnosticadas y de haber recibido tratamiento, cuando los vemos 5 años después de eso, se estima que aproximadamente el 80% de las personas deberían estar vivas y con el cáncer controlado. Y desafortunadamente hay como un 20% de personas que fallecieron por el cáncer. Y después cuando nosotros pensamos en cánceres avanzados, que es cuando a veces se habla de un T3 o un T4, o cuando el cáncer ya saltó a varios ganglios del cuello, en este caso en otras partes, pero en el cuello en este caso en particular, la supervivencia a 5 años anda del orden como un 50 a un 60%. Es decir, cuando uno ve a esos pacientes o esas personas a 5 años, uno estima que aproximadamente la mitad de esas personas lamentablemente va a haber fallecido del cáncer. Y por último, cuando un cáncer de cabeza y cuello mucoso se presenta ya con metástasis a distancia, es decir, con las células, por ejemplo, de este cáncer de lengua, que se diseminaron hacia los ganglios linfáticos, pero además se diseminaron al pulmón, por ejemplo, que es el principal sitio de diseminación, probablemente la supervivencia a 5 años va a estar del orden como un 15% o un 20%. Entonces, en general, esas son como las cifras en esta situación. Oye, Felipe, en esta excelente etapificación o las etapas que mostraste desde el punto de vista de la gravedad del cáncer, desde lo más inicial hasta lo más complejo, eh, ¿cuál es el recorrido que hace desde el punto de vista del tratamiento del paciente? O sea, bueno, hablábamos primero de la biopsia, que es como el gold estándar para determinar efectivamente el tipo de cáncer que tenemos, ¿cierto? Y el resto es cómo está ubicado, dónde está ubicado, si hay otras zonas que están de alguna manera contaminadas con el tema del cáncer. Pero en general el paciente, ¿qué tipo de tratamiento debiera recibir, verdad? ¿Qué debiera esperar el paciente desde el punto de vista de tratarse de un cáncer de cabeza y cuello? Yo sé que son distintos tipos, pero veamos el más común y que incluye qué. Incluye esto, obviamente, los diagnósticos, pero incluye una cirugía, incluye radioterapia, incluye quimios convencionales, o tenemos herramientas también de medicina de precisión asociados al tratamiento de algún cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo está el esquema ahí o el tratamiento sistémico de esto? En general, en los cánceres mucosos de cabeza y cuello, lo más importante, y yo se los había mencionado en la presentación recién, es que como son cánceres, aisladamente son poco frecuentes, ¿cierto? Miren, cuando nosotros sumamos todos los cánceres mucosos de cabeza y cuello, lengua, labio, amígdala, cuerdas vocales, todos estos que eran como 21, 24, 27 de frecuencia, si sumamos todos esos cánceres juntos, más otro par mucosos también, llegamos a que en general en Chile se considera que es el 7º al 10º cáncer de frecuencia, ¿ya? Entonces, a pesar de que sube en el ranking, sigue siendo un poco menos frecuente que otros cánceres. Lo más importante es que si consideramos esto, ustedes siempre apelen a que si una persona es diagnosticada con un cáncer mucoso de cabeza y cuello, tiene que ser tratada por un equipo que vea hartos casos al año. Porque si una persona va a recibir tratamiento por algún profesional que a lo mejor nunca ha visto un tipo de cáncer de ese tipo, o que a lo mejor ve un caso al año,
probablemente el resultado no va a ser muy bueno. Entonces, existe este concepto de centralizar casos cuando hay cánceres menos frecuentes. En segundo lugar, y esto es ley en Chile, cada vez que una persona es diagnosticada con un cáncer, ese caso tiene que ser discutido en un comité oncológico. Y eso implica que todos tenemos, ¿cierto?, el derecho de que cuando tenemos un cáncer, nuestro médico tiene que discutir nuestro caso, llevar nuestros antecedentes, la imagen, la biopsia, contar un poco de nosotros de manera anónima, ¿cierto?, sin nombre, pero contar y discutirlo con, ¿cierto? Si mi médico es un cirujano, lo tiene que discutir con radioterapeutas, con oncólogos médicos, con radiólogos, con patólogos, y entre todos ellos tienen que discutir y plantear cuál sería la mejor alternativa para ese paciente. Porque, ¿qué pasa si no se hace eso? Si eso no se hace, y esto se ha visto en todo el mundo, los pacientes tienden a tener tratamientos que son menos efectivos y que son menos apegados a lo que se llama el standard of care, que se refiere como al tratamiento más adecuado para una persona. ¿Qué significa eso? Supónganse ustedes que yo soy cirujano y yo siempre pienso como cirujano. Entonces, a lo mejor yo voy a ver 10 pacientes con cáncer de este tipo a la semana y yo voy a pensar, yo quiero darle ¿cierto?, ayudar a mis pacientes, yo quiero contribuir a que se mejoren y lo que yo hago es efectivo porque es una cirugía y los voy a operar a todos. Pero a lo mejor eso no es así. A lo mejor algunos de esos cánceres requieren otros tratamientos, entonces es la discusión con otros profesionales donde esa conclusión se produce y eso es beneficioso para las personas. Entonces, en general, la mitad de los cánceres mucosos de cabeza y cuello se tratan con radioterapia. Pensemos nosotros en un cáncer de amígdala, pensemos nosotros en un cáncer de cuerda vocal. Eso va a ser probablemente un tratamiento bastante efectivo con radioterapia, de nuevo por un radioterapeuta que tenga experiencia con pacientes con cabeza y cuello. Y la otra mitad se tratan con cirugías, como por ejemplo podría ser un cáncer de labio o un cáncer de lengua. La quimioterapia se usa generalmente como tratamiento de ayuda cuando tenemos a alguien con un cáncer muy avanzado, en quien se da radioterapia y además se agrega quimioterapia, o en quien se opera y además se da radioquimioterapia después. Existe, y esto está demostrado desde al menos unos 5 años atrás en cabeza y cuello, la alternativa de estos medicamentos nuevos que se llaman inmunoterapia, ¿cierto? Que es como un saco que incluye muchos tipos de drogas, y muchas de esas inmunoterapias son efectivas en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, principalmente pacientes que tienen cánceres muy avanzados y que son tan avanzados que no se pueden tratar. Pensemos un cáncer muy grande en que la radioterapia no va a ser efectiva, hay un porcentaje de esos pacientes que pueden responder a inmunoterapia y el cáncer puede disminuir de tamaño generalmente, o controlarse, otro porcentaje que no se pueden operar y la inmunoterapia es efectiva, y hay algunos... ¡Qué bien! Ya, ¡Qué bien! ya. Y hay otras situaciones en las cuales tenemos pacientes con cáncer de cabeza y cuello que, por ejemplo, reciben tratamiento, se mejoran y desafortunadamente a los 2 o 3 años debutan con una metástasis en el pulmón. Y en ese setting también la inmunoterapia puede ser efectiva. Y muy importantemente, en Chile, este famoso DAC que ustedes conocen, ¿cierto? Este Comité de Drogas de Alto Costo, incluye en la indicación 7 el beneficio de entregar una droga que se llama pembrolizumab a pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello, que son localmente avanzados e irresecables o que son metastásicos. Y eso es una cosa que, no sé, nosotros estábamos hace un par de semanas, ¿cierto?, con 4 amigos norteamericanos en un congreso internacional de oncología de cabeza y cuello acá en Chile, y yo les contaba que acá en Chile el Estado provee, en casos seleccionados, pero provee a muchos pacientes, y nosotros tenemos probablemente un par de pacientes al mes que los postulamos a este beneficio y lo reciben. Y yo les contaba, oye, acá el Estado provee de manera financiada por el Estado inmunoterapia de pacientes en este setting, y ellos no lo podían creer. Esto es algo único en el mundo. Sí, no me queda la menor duda porque es los comentarios que normalmente recibimos del extranjero, incluso de otras agrupaciones de pacientes, que tiene que ver con lo que ha sido el aumento del acceso a drogas de alto costo en particular, y que tiene que ver, como decías tú, con pacientes a veces que están en estadios más avanzados que requieren del apoyo de este tipo de tecnología sanitaria, ¿cierto?
Sí, pero, sí. pero de alguna manera dejaste entrever de que en el proceso del tratamiento en sí, el cirujano y el radioterapeuta aparentemente van bien de la mano en este primer enfrentamiento del cáncer de cabeza y cuello, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, en los centros grandes de cáncer de cabeza y cuello del mundo, eh, las consultas, los policlínicos, esto es muy interesante, pero a mí me tocó, ¿cierto? Afortunadamente trabajar en un setting así 3 años, las consultas son hechas entre un cirujano oncólogo, un radioterapeuta de cabeza y cuello, y cada uno de ellos con su fellow, en este caso, que es como el médico que está aprendiendo. Entonces, hay 4 médicos en la consulta, y entra un paciente con su familiar, y están ahí ¿Ya? los dos. ¿Por qué? Porque eso mejora la respuesta al tratamiento, el pronóstico de los pacientes, el cuidado, el seguimiento, la rehabilitación, lo que se llama el survivorship, ¿cierto? Entonces eso es algo que es muy positivo. En Chile desafortunadamente todavía no tenemos tanto ese hábito, pero es algo que ojalá se desarrolle a futuro. Claro, bueno, acá tenemos otro, parece que estamos como al revés en ese sentido, pues nos faltan más Mm. médicos que nos atiendan a los pacientes, así que te podrían entrar 4 pacientes a la consulta al mismo tiempo con un médico, eso podría ser. Pero 4 médicos con un paciente está complicado. Bueno, por eso que existen los comités oncológicos, obviamente, que revisan todas las semanas los casos y los someten ahí a criterio de varios al mismo tiempo. Y yo, en alguna medida, he estado muy cerca de eso con algunos pacientes. Y son horas de deliberación en las mañanas muy tempranito para ir sacando adelante muchos de esos pacientes. Ujú. Oye, Felipe, ahora como para ir terminando, vamos a contarle un poco a los pacientes o a las personas en general. Hablamos de los factores de riesgo, pero ¿qué cosas podríamos considerar que es o no es un potencial cáncer de cabeza y cuello? Para que no nos asustemos, que estamos tosiendo, cuesta tragar y qué sé yo, y es una faringitis nomás, y otro puede pensar, no, esto puede ser cáncer. Entonces, ¿qué cosas que nos den pistas un poquito más certeras y con las cuales deberíamos ir a consultar? Sí, eso es una excelente pregunta. Miren, en general existen lo que se llama los 2 tipos de paciente con cáncer de cabeza y cuello. Entonces, un tipo de paciente de cáncer de cabeza y cuello es un paciente que va a estar aproximadamente entre sus 50 a 70 años de edad. Generalmente va a ser hombre, pero también pueden ser mujeres. Tiene una historia de consumo de cigarrillos, de tabaco, incluso de puros o de tabaco mascado, pero en Chile principalmente cigarrillos, alta. Muchas veces puede tener una historia de consumo de alcohol, generalmente no durante toda la vida, pero en épocas de su vida a lo mejor consumió bastante alcohol. Y esos, al menos esos 3 como factores de riesgo, es decir, la edad, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, se suman en una persona que tiene una herida en la boca, ya sea en la lengua, en el paladar o en la mejilla, que no cicatriza por más de 2, a veces nosotros decimos hasta 4 semanas. Mira, En esa circunstancia yo les recomiendo consultar. Y pueden consultar ya sea a cierto médico o a su odontólogo y preguntarle. Los odontólogos tienen muchísima experiencia en diagnóstico y en sospecha de cáncer oral. También cáncer de orofaringe, porque ellos lo ven ahí en su sillón, ¿cierto? Después, ese mismo paciente, ¿cierto? En sus 50, 60, 70 años, que fuma bastante, que a lo mejor ha consumido alcohol, si ese paciente empieza con una disfonía, es decir, empieza con voz ronca, y esa voz ronca es persistente y se incrementa, es decir, es cada vez más severa, eso es algo que necesariamente, y eso persiste por más de 2 a 4 semanas, es decir, uno era una persona que hablaba normal, a lo mejor de repente se resfriaba y se ponía ronca, pero volvía a su voz normal, y de repente empieza, sin estar resfriado, a hablar con una voz ronca, y eso progresa, se pone más severo en el tiempo, eso es algo que tiene que hacer a esa persona consultar. Probablemente cuando el problema es la voz, ¿cierto? El otorrinolaringólogo es como una persona bien adecuada porque nosotros tenemos este examen que miramos a través de una cámara de televisión las cuerdas vocales y podemos verla ahí mismo, ¿cierto? Eh, y después tenemos lo que se llama este nuevo paciente con cáncer de cabeza y cuello, y esto se refiere a personas más jóvenes, que a veces pueden estar en sus 40, en sus 50, también en sus 60 años, pero son más jóvenes, que muchas veces fuman, pero fuman poco, y a veces no consumen o nunca han consumido alcohol,
y en los cuales se desarrollan estos cánceres que se llaman cánceres de orofaringe, piensen ustedes como cáncer de amígdala, que son causados por el virus papiloma humano, que es el mismo tipo de virus que causa el cáncer de cuello uterino. Ese tipo de pacientes, generalmente, y esto es súper interesante, se presentan ya la mayoría de las veces al debut con una masa en el cuello. Son pacientes, pensemos, como yo le explicaba, en los 40, en los 50, que no fuman tanto y que de repente pueden tener un dolor para tragar o a veces pueden tener una sensación como una pelota en la garganta. Si se ven su garganta al espejo van a ver a lo mejor una herida o una masa en la amígdala, o a lo mejor van a ver, esto es muy importante, una amígdala de un lado grande y la otra más chica. Y además de eso, ¿cierto? De repente se ponen su camisa, o se están afeitando, o se están tocando el cuello, ¿cierto? Poniendo bloqueador solar, qué sé yo, y se tocan en el cuello una pelota, que no duele, ¿cierto? Acá generalmente a los lados. También consultar, yo les diría, si ese es el escenario, yo no esperaría mucho para consultar, y eso podría ser lo que se llama un cáncer de amígdala, que es orofaringe, asociado a virus papiloma humano y que no es causado por tabaquismo, no es causado por consumo de alcohol, es causado por este virus. Oye, Felipe, bueno, yo creo que son, como tú bien decías, es una parte del cuerpo que es bastante visible, así que quizás esto de poder observarse, como nos pasa con la piel, ¿cierto? Como pasa con el cáncer de mama, también con la palpación, esas cosas. Eh, Observarse de vez en cuando no tiene nada de malo, mirarse un poquito la garganta, la lengua, incluso tocarse, como decías tú, porque a veces uno se da cuenta hasta que no se toca que tiene una masa o una protuberancia. Eh, Creo que todo eso viene muy bien explicado lo que tú acabas de decir para que, bueno, tampoco nos asustemos que esto se convierta en una especie de cáncer por solo estar ahí. Hay que hacer un montón de estudios. Se requiere como un diagnóstico tan avanzado como una biopsia, así que hasta que no se tenga un diagnóstico certero, no es cáncer. O sea, hasta que no lleguemos a eso, no es cáncer. Mientras tanto, lo que sí tenemos que hacer es consultar. Oye, Felipe, bueno, quiero darte las gracias. Teníamos hasta las 19:45, nos pasamos unos 5 minutitos. Disculpe, yo sé que tenés cosas familiares que hacer y te agradezco mucho tu tiempo de tu casa. Saludos a tu hijo, además, que compartió un ratito con nosotros. Ojalá lo podamos conocer después de la próxima jornada. Quedan temas, yo creo que vamos a tener otras cositas más que conversar en el futuro cercano, porque tu experiencia y además que tus doctorados también en salud pública nos dan una visión más amplia, que no solamente tiene que ver con la experticia del cirujano, sino que tiene que ver con lo que significa el efecto en la población en general. Así que muchas gracias nuevamente a ti y a tu familia por permitirnos este ratito contigo. La próxima semana nos vamos a volver a juntar en Fundación Cáncer Día en miércoles. Vamos a tener una jornada con una química farmacéutica oncológica también del Salvador, Alejandra Barahona, que nos va a dar cuenta de qué tiene que ver un químico farmacéutico oncológico en el proceso del paciente en su ciclo vital en general. Y ustedes se van a dar cuenta que es muy importante. Lo que pasa es que uno a veces no lo ve, pero tiene una acción tremendamente importante en este equipo multidisciplinario que mencionaba Felipe. Así que un abrazo para todos, Felipe. Muchísimas gracias. Todo esto ya quedó grabado en el canal de Facebook de la Fundación y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Un gusto, muchas gracias.